Bienvenidos a una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana. Esta vez el tema es sobre educación financiera y sé que muchos estarán allí al pendiente de todo lo que vamos a tratar, porque tengo dos invitados que nos van a permitir conversar con propiedad y además acercarnos a esa dialéctica que está hoy en la sociedad en cuanto a todo lo que está en el plano económico. Me acompaña primero Alejandro Quiñones, empresario e inversionista con estudio en administración, experiencia laboral. Empresa Rialco en Estados Unidos, luego es coach en finanzas y además es conferencista con certificación internacional. También me acompaña Leonardo Soto, economista egresado de la Universidad del Zulia, maestría en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo de la URBE, también doctorado en ciencias, mención gerencia de la URBE y certificación en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo avalado por la CEPAL y las Naciones Unidas. Experiencia laboral, es asesor en negocios y gobierno para América Latina, director y cofundador de la empresa Integral Consultores Asociados, director de la Cámara Empresarial Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia, adscrita a Fede Cámaras, tanto en el ámbito nacional, Federcámaras Zulia, como Conce Comercio, y es facilitador en procesos de formación ejecutiva en el ámbito nacional. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias. Y lo primero que la gente quiere siempre escuchar, digamos, de los especialistas es cómo ves el panorama económico en la Venezuela de hoy. Bueno, mira, te cuento desde mi percepción. Yo me dedico a hacer todo esto, a llevar educación financiera desde hace 1 año y medio, porque entiendo que independientemente de la situación de retos que vivimos en Venezuela, hay mucho desconocimiento con respecto al manejo del dinero. Yo entiendo que hay una situación complicada, entiendo que hay retos y desafíos, pero hay mucho desconocimiento con los principios básicos para manejar eficientemente el dinero. Así que más allá de la parte externa o de lo que yo te pueda decir, este año va a ser los mismos retos más o menos que el año pasado. Vamos a tener una inflación alta, pero más allá de todo eso, yo comienzo hablando de la importancia de definir las creencias con respecto al dinero. Nosotros venimos de una educación que fue la que nuestros padres nos dieron y muchas veces aprendimos creencias y paradigmas limitantes, como por ejemplo, es mejor ser pobre pero honrado. Siempre pongo ese ejemplo porque conozco gente adinerada, honrada y no, y conozco gente pobre, honrada y no. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. O creencias como que el dinero es la raíz de todos los males o los ricos están contados. Entonces, claro, si mi relación es negativa con el dinero, no importa el negocio que yo esté desarrollando, va a ser imposible que que el dinero fluya dentro de mi hogar, pues, o dentro de mis actividades. O que yo sepa y aprenda a manejar bien el dinero y todo lo que conlleva eso, que tiene que ser finanzas, correlación riqueza. Sí, lo primero que yo recomiendo es que le perdamos el miedo al dinero. Nosotros venimos incluso de creencias como que en casa, siempre cuento, una amiga que me confesaba después de una de mis charlas: Alejandro, eso es tan cierto que yo recuerdo que en mi casa mis padres en la mesa nos prohibían hablar de dinero. Nos decían, aquí en la mesa no se habla de dinero, pero cuando ella los veía hablando del tema, lo hacían peleando o discutiendo. Entonces, claro, ella me cuenta que hoy en día ella está haciendo conciencia de que cuando ella tiene un excedente, busca la forma de gastarlo, porque para ella inconscientemente dinero es igual a peleas y conflictos. Entonces, claro, si yo puedo hacer conciencia, esos cambios no son de un día para otro, pero si yo puedo hacer conciencia de todo eso, puedo comenzar a hacer cambios. Entonces, esos cambios vienen de adentro de nosotros, no fuera de nosotros. Eso es importante y es el primer tema o el primer punto con el que yo empiezo. Que trabajas tu parte de coach. Correcto. Leonardo, el plano económico en el país. El plano económico en el país. Bueno, Mari, el escenario a nivel general nos indica que el 2017, a nivel práctico, no va a ser tan sencillo como muchas personas esperan. De hecho, se asoman en estimaciones de inflación por encima del 800%. Los que son tal vez cautelosos u optimistas la establecen entre un 300 y un 400%. Yo particularmente apoyo el concepto del 800%. A efecto
de la inflación que más afecta a las personas, en este caso el ciudadano común que va a hacer una compra en una panadería, ve como casi que interdiario, bueno, ya a diario básicamente están incrementando los precios de los productos más sensibles, como es el caso del pan, como es el caso de leche, como es el caso del queso. Entonces esos elementos hacen que las personas se sientan vulnerables, se sientan débiles, se sientan indefensos, se sienten incapaces de poder, sí, se sienten incapaces de poder generar una solución práctica en función de un contexto político, social, que tampoco se dibuja nada favorable por razones fundamentalmente de luchas de poder a nivel de quienes toman decisión y que van en contra de los intereses de la sociedad, que es básicamente establecer mecanismos para una calidad de vida óptima en función de su expectativa de calidad de vida. Entonces, la economía establece matices que te dicen, estamos caminando por un sendero bien difícil, la cometida va a ser turbulenta, pero a su vez comienzan a nacer estas iniciativas de emprendimientos emergentes, que tú también las conoces, Mari, conoces del tema a profundidad, que te dicen, ok, aquí hay un nuevo oleaje, una nueva generación, un nuevo concepto de liderazgo, un nuevo concepto de gerencia, que está viendo con optimismo el hecho de que existe en la actualidad una crisis, hay que llamarlo como es. Las personas dicen, no, yo no quiero llamarlo crisis, porque esto es una crisis. Y es una crisis que es estructural, fue coyuntural, es decir, coyuntural porque comenzó en un tiempo determinado bajo unas condiciones determinadas, pero capitalizó una serie de males sociales, económicos y políticos que traía la sociedad venezolana hace aproximadamente 30, 40, 50 años atrás. Y que se hicieron vivos hoy, que se hicieron presentes y se establecieron como base de comportamiento y de relación, que es lo que ha limitado gran parte el hecho de que las personas entiendan, aprendan, acepten ese concepto que yo comparto contigo, Alejandro, que hay que perder el miedo al dinero. Así es. Hay dinero en la calle. Hay dinero en la calle por dos razones prácticas. Uno, se está imprimiendo dinero, o sea, hay dinero inorgánico. ¿Okay? Si comparamos la cantidad de bolívares con la cantidad de dólares en circulación, obviamente estamos viendo una acometida importante de la política monetaria, que es lo que está empujando en mucho la tendencia inflacionaria en Venezuela. ¿Hay bienes y servicios en la economía? Pocos, no en comparación con la liquidez total. Sin embargo, el venezolano, en esa búsqueda por ese despertar, por esa independencia, por esa iniciativa de creer, de crecer, de innovar, está buscando estas alternativas. Alejandro en su área se acerca a las personas que necesitan manejar bien sus finanzas desde el punto de vista personal, y se comienza a generar ese movimiento importante de qué es lo que estamos haciendo con lo poco que tenemos para de ello multiplicar y hacer un concepto de prosperidad. El tema del dinero en Venezuela y en muchas sociedades de América Latina ha sido un tema de poder. Siempre. Ha sido un tema de poder. Y Venezuela, desde mi punto de vista como economista, desde mi punto de vista como asesor en materia de gobierno, siempre surge el tema del choque con esta opinión en particular, porque llama mucho la atención. El venezolano hace del poder a través del dinero una forma de aparentar algo que no son. Ojo, no son todos, pero sí hay una tendencia importante de personas que tratan de mostrar. Sí, te voy a decir, una balanza bastante inclinada hacia eso. Me están haciendo señas de que vamos a una pausa, ¿verdad? Pero ya regresamos y vamos a tocar esos aspectos. Primero, ¿por qué hay que tener, cómo se puede vencer ese miedo al dinero? Y lo otro, ese sistema de creencias. ¿Hacia dónde nos están conduciendo a creer en los venezolanos en las finanzas de nuestro país? Ya regresamos, ustedes no se despeguen, seguimos aquí en Retos a la Sociedad Venezolana. Continuamos, estamos conversando en Retos a la Sociedad Venezolana con nuestros invitados de hoy, Alejandro Quiñones y Leonardo Soto, sobre lo que es la educación financiera. Y quedamos con dos expectativas en el segmento anterior. ¿Por qué tenerle miedo al dinero?
o cómo vencer ese miedo al dinero. Y lo otro, ese sistema de creencias, hacia dónde nos están conduciendo esas creencias. Un poco esa balanza de la que tú estabas hablando cerrando el segmento anterior, de que hay gente que cree que el poder llega a través del dinero, o una vez que tiene ese poder, transforma las maneras de hacer dinero. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo quitarnos o vencer ese miedo al dinero que tiene la gente? Mira, yo creo que comenzando desde la casa, obviamente la familia es la célula fundamental de la sociedad, y nosotros en la casa tenemos que crear ese hábito de hablar de dinero. O sea, en la mesa tenemos que hablar, a nuestros hijos tenemos que hablarle del tema, incluso desde pequeño asignarle una mesada, no importa el monto, lo importante es que él se sienta con esa responsabilidad de, aunque sea una porción pequeña, poder administrarlo, poder, ¿sabes? O sea, sentir lo que es administrar dinero. Entonces es importantísimo eso. Nosotros tenemos que salir de ese temor. Nosotros incluso tenemos... del temor de que cuánto cuesta eso, no pregunte. Exacto, no, de que cuánto cuesta hacer esto. Y entonces la persona empieza a titubear. Bueno, depende, ¿no? Déjame hablar con Pedro Pérez para ver cuánto está en el mercado. O sea, hay un temor, o sea, de abordar directamente. Dice, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, mira, te cuesta 10,000, pero es conversable, incluso antes de que tú vayas a regatear. Entonces, claro, el miedo o el temor a darnos el valor. Sentimos que no nos merecemos el dinero, sentimos que es como que malo, y entonces, claro, obviamente que no prosperamos. ¿Por qué? Porque para mí el dinero es una unidad de medida que mide dos cosas. Uno, el servicio que tú le das a la comunidad, y dos, la inteligencia comercial que tú tengas para convertir ese servicio en un negocio lucrativo. Entonces, claro, muchas veces somos muy buenos para dar el servicio, pero no entendemos lo que es alrededor de ese servicio, crear un bien, un activo, que me genere ingresos, porque no entendemos una cosa con la otra. Incluso pensamos que si va un amigo mío y me pide que yo le haga un favor, entonces yo no le cobro. O sea, ese paradigma que hace que nosotros no entendamos lo que es la inteligencia comercial. Siempre digo que en la era industrial, nosotros el enfoque era obtener un título, buscar un empleo, y con el empleo tenemos el éxito garantizado. Hoy en día las cosas están cambiando. Hace 20 años o 30 años atrás, los vendedores, por ejemplo, eran como que mal vistos. Incluso tú lo decías de forma despectiva. ¿Y qué hace Juan? Yo creo que Juan es algo así como vendedor. Hoy en día, en nuestra era, si no sabemos vender, si no tenemos inteligencia comercial, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a estar en quiebra toda la vida. Entonces eso es importante entenderlo. Bueno, interesante el punto, ¿no? Me gusta mucho tu opinión. Claro, yo lo asocio más a un enfoque, digamos, del ADN de la sociedad. Obviamente, sociedad como un todo está conformada por núcleo, familia, que debe ser funcional para que sea funcional en todos los aspectos posibles, ¿no? Cuando yo hablaba del tema de poder desde el punto de vista del dinero, es precisamente, y ahí nos vamos al ejemplo que colocaste, Alejandro, nos vamos al hecho de que ¿quién administra en la familia tradicional venezolana? ¿Quién administra el dinero en la casa, no? Por supuesto, las damas, en este caso mamá, administra el dinero, ella recibe, ella paga cuenta, papá, bueno, sale los viernes, trata de robarse un poco de ese dinero que él produjo para ir a tomarse unos tragos. Entonces, se genera esa relación de poder a partir de quién toma la decisión en materia de cómo va a funcionar el hogar desde el punto de vista de lo que todos quieren y esperan como calidad de vida. Entonces se siembra esa duda razonable de que el que tiene el dinero toma las decisiones, pero ¿quién establece las condiciones para ello? Porque en el hogar está papá quien produce. Ojo, estoy hablando del concepto de la vieja escuela, sociedad venezolana, ¿ok? Ya vamos a compararlo con la nueva escuela. ¿Quién toma las decisiones en materia económica dentro del núcleo familiar? En muchos de los casos era obviamente mamá, ama de casa, y papá solamente se encargaba de esa producción o de esa generación o de proveer de esa cantidad de dinero. Entonces los hijos hacen asociaciones, o sin querer transgredir el escenario de psicólogos ni nada, pues no conozco el área, pero los hijos hacen asociaciones de qué tengo que dar yo a cambio de tener esa cantidad de dinero
cuando obviamente veías a un papá que quizás llegaba ebrio, que a veces mamá estaba no tan satisfecha con cómo funcionaban las cosas en la casa, cuando todas las tareas eran de ella y no se las compartían entre todos. Entonces, esa relación de poder obviamente se trasladó de forma poco sana a la nueva generación, pero no lo fue en toda la sociedad, porque hay una parte importante de la sociedad que recibió el mensaje tal vez de forma más con visión de futuro. Uh-huh. Por eso es que estamos viendo ahora un movimiento importantísimo que yo particularmente apoyo y recibo con mucho agrado. Yo me considero feminista y aplaudo todo lo que venga del emprendimiento femenino, porque las mujeres son administradoras natas. O sea, tienen la capacidad de administrar diversas actividades y casi empezando todas por el salen tiempo. bien, empezando por el tiempo, que es uno de los elementos clave. Entonces, en esa percepción del poder a través del dinero, en esa percepción de quién toma decisión en función de quién tiene más para tomarlas, los venezolanos lo han hecho desde la familia, lo han hecho desde la sociedad como un todo, lo han hecho desde la política como un medio de referencia a nivel general. Y aquí se les pongo un ejemplo muy puntual. Cuando yo fui funcionario público, en una oportunidad, una persona cercana, a la que yo le tengo mucho cariño, muy afín con una ideología en particular, yo le comento, no es posible que la directiva de esta institución se mueva en camionetas costosas cuando nosotros tenemos que trasladarnos a hacer actividad de calle en condiciones no tan apropiadas. No es posible que los altos funcionarios del gobierno, que iniciaron teniendo básicamente nada desde el punto de vista económico, uh-huh, y que en promedio tienen una remuneración de 3 a 10 salarios mínimos, estén manejando camionetas de $20,000, $50,000. Claro. ¿Qué me dijo ella en ese momento? Ellos pueden hacerlo porque ellos gobiernan. Y si ellos gobiernan, ellos tienen derecho. Entonces, esa relación malsana, uh-huh, del dinero, uh-huh, y el poder, a partir de la influencia que genera en la toma de decisiones de los que se colocan en un estatus alto en esa pirámide de influencia, claro, y los que quedan abajo por defecto, porque decidieron o porque sencillamente los llevaron a ese nivel, ha hecho que las personas no entiendan ese concepto que estás manejando, que es necesario que se maneje, es necesario que se difunda, es necesario que se entienda en el ADN del comportamiento social de que el dinero no es un monstruo, de que el dinero no hay que tenerle miedo, de que el dinero está allí, se imprime todos los días y su valor está en función de lo que la sociedad le da. El dinero vale el valor que nosotros le demos. Claro, y eso es tan importante lo que tú hablas, de que eso ha llevado a tergiversar el sentido del dinero. Entonces buscamos el facilismo porque entendemos o pensamos que riqueza es igual a dinero. Pero eso lo vamos a definir en el próximo segmento, porque ya también me están haciendo señas otra vez. Esa diferencia entre riqueza y dinero. Realmente, ¿cuáles son sus conceptos y cómo lo estamos manejando en Venezuela? Ustedes no se despeguen, que ya continuamos aquí conversando con Alejandro Quiñones y Leonardo Soto en Retos a la Sociedad Venezolana sobre lo que es educación financiera y sobre todo cómo se está desarrollando en Venezuela. Ya venimos. Seguimos aquí en Retos a la Sociedad Venezolana hablando sobre educación financiera y quedamos con una disyuntiva al aire. ¿Qué es dinero y qué es riqueza? ¿Cuál es el concepto real de estas definiciones y cómo las estamos visualizando, cómo las estamos vivenciando aquí en Venezuela? Bueno, yo comparto un poquito lo que Leonardo hablaba, ¿sabes? De las camionetotas y de todo este estilo de vida. Y eso nos ha llevado a tergiversar y a no entender que riqueza no tiene nada que ver con dinero. Yo recuerdo haber estado en Orlando, tener la oportunidad de escuchar a Robert Kiyosaki, y él comenzó diciendo allí, riqueza no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con la cantidad de días que puedas vivir sin trabajar. Normalmente uno tiene la concepción de que el que tiene un carro grande, el que tiene una casa grande, es rico. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre hago el ejemplo. Imagínate que Juan es médico y gana 2 millones de bolívares mensual y Pedro gana 1 millón porque tiene 2 locales
arrendados, ¿ok? ¿Quién tiene más posibilidad de generar riqueza, Juan o Pedro? ¿Me lo estás preguntando en serio? Por supuesto. Ay, ¿por qué me pones ese conflicto frente al público? Bueno, obviamente Juan, obviamente Pedro, porque Juan es médico, ¿okay? Gana más que Pedro, claro, pero el ingreso de Juan depende de él. Depende de que él de su trabajo constante. Correcto. Entonces, muchas veces no entendemos lo que es crear un bien, crear un activo. Leonardo está hablando al principio algo importante, que estamos acostumbrados a buscar el dinero fácil y no a construir. Entonces, en la Venezuela en la que estamos, nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida y hemos vivido muchísimos años en modo bachaqueo, lo digo yo, con toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a buscar el negocio de moda, ¿ok? El negocio de moda hoy es el que te genere más ingresos en este momento, por tendencia. Los pesos en Colombia, voy para allá, los cambio, deposito, los cambio y entonces tengo más utilidad. Entonces, eso no construye absolutamente nada. Nosotros tenemos que entender cuál es la diferencia entre trabajar por dinero y crear activos. Si nosotros no entendemos y no vemos la diferencia y no nos enfocamos en crear activos, en crear bienes que generen dinero no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, en esa medida podemos comenzar a crear riqueza en la Venezuela en la que estamos. Incluso estabas hablando algo importantísimo. Por ejemplo, los jóvenes nos están dando una clase de emprendimiento. Es impresionante. Hoy tengo amigas, muchachas, que en el maquillaje pueden estar facturando entre 150 a 200 mil bolívares diarios. Conozco muchachos que son diseñadores gráficos, por ejemplo, una carrera que si yo le decía hace 15 años atrás a mi papá, voy a ser diseñador gráfico, me decía, hijo, tú con tarjetas de presentación y tríptico no vas a llegar a ningún lado. Hoy en día ellos tienen clientes afuera y ganan en dólares. Entonces, las cosas están cambiando. Lo que pasa es que necesitamos salir, uno, de la zona de confort, dos, perder el miedo al dinero y tres, entender la diferencia entre construir algo que de verdad sea un bien para toda la vida y trabajar y estar todo el tiempo como los ratones en las ruedas, corriendo muchísimo, pero siempre en el mismo sitio. Bueno, concuerdo contigo, Alejandro, ¿no? Y antes, yo siempre hago una aclaratoria cuando escucho el término bachaqueo, ¿no? Ese término se acuñó, se definió, se estableció. Aquí es donde viene el tema malicioso de las cosas que se hacen para que la sociedad se ajuste a ella, ¿no? Se acuñó para poner de moda una situación que era necesaria desde el punto de vista político y que las personas se adecuaran a ese concepto, es decir, legalizar socialmente lo que moralmente es ilegalizable. Claro. Entonces, socialmente tú le dijiste a las personas, tienes el derecho de delinquir. Si nosotros lo hacemos, hazlo tú. Y ahí te tomo totalmente la palabra. Las personas, muchas, no todas, no podemos generalizar, pero muchas personas están tratando de buscar el negocio de moda. Claro. Pero casualmente el negocio, si es que así se pueda llamar, o la transacción temporal bajo condiciones determinadas, no construye básicamente nada que uno pueda considerar duradero, que uno pueda considerar sólido, que uno pueda decir esto es el legado para que otra cosa haga sus bases allí y siga creciendo, siga generando valor. Entonces hemos comenzado a ver, o ya lo vimos hace mucho tiempo, y ahora estamos viendo mutaciones de ello, el concepto de los cupos viajeros. Sí. Yo critiqué muchísimo eso, de hecho me gané enemigos por criticarlo de manera frontal, pero afortunadamente concordaba con muchas personas que estaban en el medio económico, en el medio productivo, en el medio empresarial. Decían, mira, tú no te vas a hacer millonario con el tema de los cupos viajeros. Claro. Tú lo que estás es solucionando una necesidad, estás derrochando ese dinero, viviendo como rico, que no lo eres, a efecto de lo que era esa acumulación de capital sin propósito real, se te va a acabar. A lo que ese dinero se acabe, a lo que ese dinero se termine, ¿qué vas a hacer? Porque el tema de los cupos viajeros, eso va a terminar. Claro. Eso no va a terminar porque al gobierno le conviene, me decían algunos. Decía, pero los dólares se están acabando. Claro. Las reservas internacionales van para abajo y ese dólar subsidiado, que además fue una forma de institucionalizar ese delito. Yo no cuestiono las razones por las que las personas lo hicieron. Ojo, hay personas que lo hicieron por razones médicas, otras porque querían casa. Yo no cuestiono eso, pero tenemos que hacer esa revisión a lo interno de que era un delito, en efecto, porque tú estabas participando en un mercado especulativo de divisas que lo que iba a generar era básicamente lo que estamos viendo ahora, más inflación. Entonces,
tú le dices a la sociedad, resuelve con el negocio más rápido, y está de moda ahora el tema de las monedas electrónicas, también, el Bitcoin, ajá, el OneCoin, para mencionar las que están ahorita sobre el ruedo. Ajá. O sea, las personas se suman a esos procesos sin conocimiento claro de qué es lo que significa, sin conocimiento puntual del riesgo que pudiesen estar asumiendo. Que inclusive una persona, colegas, economistas, me llegaron y me dijeron, bueno, yo los voy a formar en educación financiera. Yo soy muy crítico, Alejandro, yo siempre he visto tu trabajo, ¿no? Y lo considero particularmente serio, porque a mí me han llegado especialistas en educación financiera que me dicen, te voy a formar para que sepas de educación financiera, me tienes que dar tantos dólares para yo comprar y vender oro en Europa, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene como que un objetivo de trasfondo. Un trasfondo muy malicioso, porque está jugando con la necesidad de las personas de crear algo, y algunas están tratando generando la expectativa sobre algo que no es precisamente lo más... Por lo que Leonardo está diciendo, tenemos que perder ese sentido de la flojera. La educación financiera hoy en día no es negociable. Nosotros tenemos y somos responsables de nuestro futuro. No podemos esperar a un tercero que nos dé eso hace 20 o 30 años atrás. Nosotros venimos de una era en donde la empresa nos daba todo, el Estado nos daba todo, pero eso está cambiando y va a cambiar quien venga, porque la situación mundial está cambiando. Entonces, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de tomar la educación financiera en serio. Hay muchos negocios que agarran a cautos en ¿cómo se llama? A grupos y tal, y entonces le ofrecen de todo. Yo he hablado en las redes, me imagino que tú igual, de lo importante que es educarse. Me han hablado, ¿qué hago con la criptomoneda? Bueno, mira, para mí es un tema interesantísimo, pero todavía siento que no es el momento, como hay gente que quema las barcas sin conocimiento y coloca todo allí, o coloca todo allá, o coloca todo acá. Entonces mañana salen estafados y me pregunto, obviamente hay un culpable, pero ¿hasta qué punto nosotros por comodidad y por flojera, por no querer educarnos financieramente, también somos culpables de lo que nos pasa? Claro, somos parte y parte de ese asunto. Por supuesto. Hay algo bien interesante, pero es la pregunta que les voy a hacer en el próximo segmento, y tiene que ver con los principios de generar esta sociedad del conocimiento y los principios de Drucker, ¿verdad? Que tiene que ver con que lo único estable en este momento es la inestabilidad económica en todos los países. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso al regreso, porque ya me están haciendo nuevamente señas, y ustedes no se despeguen porque seguimos hablando de la educación financiera, de la importancia de la educación financiera para la recuperación económica de este país. Ya venimos. Estamos compartiendo sobre el tema de la educación financiera y dejamos hacia el aire que necesitamos educación financiera para la recuperación económica del país. Estábamos conversando sobre la diferencia entre riqueza y dinero. Pero yo les mencionaba que Peter Drucker, dentro de sus principios, habla de que la única estabilidad durante este siglo va a ser la inestabilidad económica. Cómo manejarnos en esas aguas turbias, ¿verdad? Donde no es un problema solamente venezolano, porque la gente, como bien dices tú, y como bien lo has dicho Leonardo, tiene que aprender a manejarse financieramente para poder crecer a donde vaya. Mucha gente o toma el camino del dinero fácil, que es lo que hemos estado hablando, o huye, ¿verdad? Se va a otros países creyendo que por allá, en otras sociedades, pues le va a fluir más el dinero, sin ir estructurando su riqueza, ¿verdad? Para dejar un patrimonio o para construir un patrimonio no solamente para su actualidad, sino para las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo ven ustedes esos escenarios? ¿Cómo es el escenario venezolano? Y digamos, ¿qué recomendaciones darían para ir asomándonos a una recuperación económica en este país? Primero que nada, el concepto de Drucker, de las sociedades postcapitalistas y esa visión clave de pasar ese estado de conocimiento pleno, ¿no? Donde las personas entiendan el nivel de responsabilidad que tienen en la construcción de las nuevas sociedades, a partir precisamente de esa visualización clave de lo que es riqueza.
A Venezuela le falta mucho camino por recorrer allí. Venezuela tiene un problema a nivel educativo, y lo voy a decir aquí abiertamente. Venezuela está graduando demasiados profesionales. O sea, Venezuela está graduando demasiados profesionales. Ojo, no estoy diciendo que esto sea malo. Claro. Lo comparo es con la capacidad que tiene la economía de generar condiciones en función de todos estos profesionales que se están graduando. La educación venezolana tiene una particularidad, que siempre ha sido un tubo de ensayo para profesionales que saben cómo es una crisis casi que sostenida. Entonces, el concepto de innovación dentro del joven venezolano siempre está presente como esa forma de solucionar. Y eso precisamente ha calado muy bien en aquellos mercados internacionales que están recibiendo a nuestros jóvenes profesionales. Y le estás diciendo, tú me estás proponiendo cosas a mí que yo nunca había imaginado, porque venimos de un mar turbulento, estamos en aguas tranquilas y estamos construyendo buques indestructibles en aguas tranquilas, porque así nos formamos. La educación venezolana tiene que pasar por un proceso de transición y de revisión, un proceso que se ajuste a esos nuevos tiempos desde el punto de vista financiero, se ajuste a una nueva tendencia de lo que es el desarrollo emprendedor, y entender nosotros como ciudadanos que la corresponsabilidad, así tal cual, corresponsabilidad de la construcción de una economía saludable depende de quienes gobiernan y de quienes estamos en el buró del ciudadano común. Hay un 50-50. Yo como asesor de empresa escucho todos los días, no puedo con los costos de la materia prima. Hoy en día estamos viviendo una liberación no oficial de los precios. Básicamente los productos de primera necesidad que habían estado siendo controlados desde el punto de vista de precios hasta hace poco, se han comenzado a liberar de forma no oficial, aun cuando se publican gacetas que dicen este es el nuevo precio, pero marcado viene un precio distinto. Cosa que te indica que hay una política fuera de la opinión pública que está llevando a la economía venezolana a una economía de mercado. Y cuando se lleva una economía de mercado te dice que es probable que se muevan elementos de competencia. Y cuando se mueven elementos de competencia quiere decir que tú tienes que incluir dos cosas en tu haber de activos o capitalizar esa capacidad productiva. Que una es el conocimiento. El conocimiento fundamentado en el concepto práctico de la innovación. Y lo otro es tu administración apropiada del tiempo del que dispones para poder generar y crear esa base de activos necesaria y fundamental. Por eso yo siempre, cuando me preguntan del tema del dinero, ahora cuando hablemos de educación financiera, Alejandro, te voy a recomendar abiertamente para que asesores a las personas en ese sentido, pero yo siempre lo coloco en este escalafón. Para mí, los recursos más importantes con los que cuentan las personas son: 1, el tiempo. 2, el dinero. El conocimiento, perdón. 3, el dinero. ¿Por qué en esta escala? El dinero está de tercero, no es porque sea menos importante, sino porque lo hay más en abundancia en el mercado. ¿Okay? Y además todo el mundo tiene acceso al dinero. Todo el mundo tiene acceso al dinero. Que eso es importante que también le quede claro a la gente. Todos tenemos acceso al dinero. Ahora, no todos. Y todos entendemos que cuando vamos a emprender tenemos que buscar dinero. Lo que no entendemos muchas veces es que necesitamos conocimiento. Muchas veces los emprendedores me dicen para aprender a administrar el tiempo y generar riqueza. Alejandro, tengo un dinero para invertir. Y yo le digo, ¿cuántas empresas has abierto en tu vida? Ninguna. Páralo. Antes de invertir, edúcate. Por lo menos pasa 6 meses, 1 año y busca información financiera, emocional. ¿Por qué? Porque si tú vienes de un empleo, por darte un ejemplo, y te enfrentas con el emprendimiento, tienes que tener carácter, tienes que tener compromiso, tienes que tener disciplina, tienes que desarrollar muchas cualidades que pertenecen a la inteligencia emocional y que muchas veces nosotros no estamos preparados. Entonces, fracasamos y decimos, es la situación, es esto. Lo que pasa es que nosotros no fuimos buenos emprendedores porque no entendemos lo que es el emprendimiento. Entonces, tú estabas hablando de un punto importante, el conocimiento, pero desde el punto de vista de lo que es el emprendimiento básico. Entonces, yo creo que en una época de emprendimiento tenemos que buscar definir el tiempo, y el conocimiento es fundamental. Las personas, antes de invertir, no piensen que el éxito de una empresa depende del dinero que tú tengas, depende de la información, porque yo incluso he visto emprendedores tomar empresas en el piso y llevarlas arriba de nuevo. Y he visto emprendedores agarrar empresas en una buena racha y volverlas nada. Que generalmente pasa por desconocimiento. Por desconocimiento. Porque no conocen bien el ramo y terminan perdiendo su tiempo
y no desarrollándose bien dentro del área administrativa, que genera entonces el fracaso y la poca rentabilidad. Dejas una empresa de ser competitiva justamente porque no hiciste lo apropiado. ¿Por qué? Y discúlpala, porque no entendemos la diferencia entre trabajar por dinero y crear activos. Hago un ejemplo. Supongamos que yo armo una empresa para vender raspados. Si yo me enfoco en el dinero, el vaso del raspado no me va a importar. Yo voy a buscar el más barato, y me voy al centro y busco el más barato. El dinero no me va a importar. Yo voy a buscar la forma de crear un raspado barato, pero yo lo que quiero es ganarme algo al momento de venderlo. Si yo pienso en activos, entonces yo busco el vaso fucsia que no hay en el mercado. No va a haber ningún raspado con un vaso fucsia. El hielo, como yo lo quiero, en vez de colocarle, no sé, leche condensada, le voy a colocar arequipe, por darte un ejemplo, y le voy a comprar una sombrilla que va a hacer la diferencia. Tal vez el raspado que yo saque al mercado es el más caro del mercado, pero yo voy a crear toda una experiencia alrededor de ese raspado que yo voy a hacer que la gente haga cola para comprar ese raspado. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Muchas veces, por estar detrás del dinero, matamos el negocio, porque no entendemos que es un proceso. O sea, yo incluso hace una semana escribía un artículo que hablaba del bambú chino, que el bambú chino tarda 4 años en donde no pasa absolutamente nada por fuera, pero por debajo está creando toda una estructura de raíces. Al 5.º año, en 3 semanas, crece hasta 25 centímetros. Entonces, muchas veces no entendemos que el emprendimiento es un proceso y que tenemos que entender que tenemos que esperar ese tiempo para que el activo se madure, y muchas veces nos enfocamos en el dinero, y a lo que nos enfocamos en el dinero matamos el negocio. Pero vamos a identificar que nos están haciendo señas nuevamente, y al regreso seguimos contigo en esas 3 premisas: tiempo, conocimiento y administración, para darle un cierre bien interesante allí. Y además mencionaron algo en este segmento: el ahorro. ¿Cómo está el ahorro en Venezuela hoy en día? Ustedes no se despeguen, ya venimos. Estamos compartiendo este espacio con el economista Leonardo Soto y con el coach Alejandro Quiñones, y hemos estado hablando de la importancia de la educación financiera. Alejandro hizo un comentario y mencionó la palabra ahorro, y ahora nos vas a explicar un poquito más sobre el ahorro y cómo está ese ahorro hoy en Venezuela. Pero Leonardo nos dejó así una expectativa: 3 premisas fundamentales para abordar justamente mejorar esos escenarios económicos en Venezuela: el tiempo, el conocimiento y la administración. Correcto. Bueno, te pongo en contexto general para entrar al caso de Venezuela de forma muy rápida. El mundo está pasando precisamente por una transición de reajuste económico constante, fundamentado en el hecho de que la distribución de la riqueza en el mundo como tal está muy mal distribuida. Y al estar mal distribuida, esas relaciones de poder de quien toma la decisión en función de las personas que se ven sujetas a esos grandes poderes o esas grandes decisiones, está moviendo o está alterando la balanza de influencia social a nivel político, a nivel económico. Los grandes monopolios ya no son grandes monopolios, ya no se perciben como empresas inamovibles, porque comienzan a surgir pequeñas iniciativas, lo que pudiésemos llamar micropoderes, que mueven esa base sobre la cual se sostenía o estaban dados los cimientos para una empresa que pensamos iba a durar mucho tiempo. Bueno, hay una famosa marca de bebida gaseosa que inició hace poco una campaña publicitaria dura que te hace ver que tú sientes su bebida desde que entra hasta que llega al punto, y si no la bebes no estás sintiendo, no estás vivo. Entonces se están cambiando los conceptos. Aquí traigo un punto que mencionaste: se está cambiando el concepto de cómo vender, se está cambiando el concepto de cómo llegar al consumidor, se está cambiando el concepto de lo que la sociedad necesita, y eso ha generado nuevas tendencias. Sí, ha generado nuevas tendencias como el neuromarketing, neuroventas. Por ahí hay muchos conferencistas, asesores respetables en el área que están haciendo un trabajo particularmente bueno desde mi apreciación.
El tema de las emociones, yo soy muy respetuoso del tema de las emociones, a efecto de cómo condicionar a las personas para que compren o no algún producto determinado, pero bueno, eso es materia de otro programa. Claro. El punto del tiempo, el punto del conocimiento y el dinero, a efecto de lo que estamos haciendo en la actualidad, es porque creemos que somos eternos. Creemos que vamos a durar 200 años, creemos que vamos a durar 300 años con la misma juventud, con la misma vitalidad, con las mismas condiciones. Ojo, hay personas de 70 años que tienen una gran vitalidad, no lo vamos a asociar directamente con el tema de la edad, pero sí te dice qué es lo que estás haciendo hoy y qué es lo que esperas de tu vida en unos 10, 15, 30, 50 años tal vez, y siempre personas más jóvenes que uno. Te dicen, bueno, pero es que hay que vivir el hoy, el ahora, porque el si, mañana no se sabe. Mañana no sabes, y si te mueres, yo les pregunto, bueno, ¿y si no te mueres? Entonces, tu tiempo hoy es clave para tú determinar qué es lo que vas a construir como un legado. Obviamente, nosotros en el área financiera, económica, lo evaluamos como activos. Yo lo visualizo también como patrimonio. Correcto. Ahora bien, el concepto de Kiyosaki, el concepto de riqueza, el tiempo que una persona pase sin trabajar, yo lo asumo con mucho respeto, pero yo difiero de ello, porque yo conozco empresarios que trabajan en su empresa, dedican un tiempo importante en su empresa, generan, se capitalizan desde el punto de vista de riqueza, son personas felices, son personas prósperas y siguen invirtiendo el tiempo en su empresa como si la estuviesen construyendo de cero. Nuevo, claro, tienen más tiempo ahora para irse de viaje a Europa, para irse de viaje a Japón, para comer sushi hecho en Japón, al que le gusta el sushi. Entonces, el tema del tiempo para mí es crucial. O sabemos invertir el tiempo, que es nuestro recurso más importante hoy, que siempre vamos a tener tiempo para la rumba, siempre va a haber un espacio para un compartir extracurricular, siempre va a haber tiempo si sabemos cómo utilizarlo. El tema del conocimiento es clave. Las sociedades postcapitalistas que decía Drucker y todos los elementos relacionados a el concepto de la innovación tienen que ver con saber hacer. Y saber hacer entendiendo con humildad que yo no lo sé todo. Y que yo te necesito, Mari, yo necesito a Alejandro para que me apoyen en esa construcción para generar lo que yo llamo capital correlacional. De que todas las personas hacemos un papel importante en lo que yo quiero construir y ya no solo un proyecto de Leonardo Sotomayor, un proyecto que voy a compartir en conjunto y del que todos tienen un funcionamiento, claro, un momento clave, son medulares en ese proceso. Entonces, si yo entiendo eso desde el punto de vista del conocimiento, que me lleva a tener una razón o una aceptación de la inteligencia emocional desde el punto de vista práctico, yo voy sumando más personas y genero base a nivel estructural. No necesariamente hablamos de un edificio, la relación con las personas, el legado que yo estoy generando. Ahora, cuando yo tengo esas dos cosas claras, el dinero comienza a acercarse precisamente porque ya yo establecí una base de relaciones, ya yo establecí un precedente, ya yo estoy generando una referencia que te dice, confía en María Ángel, confía en Alejandro, porque él va a hacer las cosas bien. Y eso no se hace de la noche a la mañana. No. Correcto. A mí me tomó 10 años. Yo tengo 32 años. Bueno, me veo más viejo porque... pero me tomó 10 años construir esa base que hoy en día tengo una cartera importante de clientes que a ojos cerrados me dicen, hazlo porque confío en lo que tú eres capaz de hacer. Así es. Y más allá de lo que valga el servicio, que aquí es donde tenemos que entender que precio y valor son dos cosas totalmente distintas. Cuando entendemos el valor que tiene el tiempo, cuando entendemos el valor que tiene el conocimiento. Comenzamos a generar la cantidad de riqueza, en este caso, riqueza asociado al concepto de la tenencia de dinero, de acuerdo a la expectativa de vida que nosotros tenemos. Entonces, Venezuela tiene que entender, uno, la crisis económica en el año 2017 va a continuar y la administración adecuada del tiempo, nuestro conocimiento, buscando esa estabilidad que nos permita generar ese afluente de dinero para la calidad de vida que queremos crear, es fundamental, porque estamos esperando que un milagro suceda, que el gobierno nos solucione, que Alejandro nos solucione, que Leonardo, nosotros no le vamos a solucionar, nosotros vamos a sugerir. Eso no es una receta. No es una receta. De hecho, quien piense que hay recetas para alcanzar el éxito está totalmente fuera de lo que es la realidad del comportamiento humano. Somos personas totalmente diferentes, cabezas totalmente diferentes, gustos diferentes. Entonces entendamos que hay que invertir el tiempo en función de lo que nosotros somos y queremos. Los negocios por imitación generalmente caen como un efecto dominó.
Así es. Ya lo vimos con las mesitas telefónicas en las esquinas, ya lo vimos con los cupcakes, los ponquecitos. Cupcakes para mí son ponquecitos rellenos. Ponquecitos rellenos. Ya lo vimos con eso. Las personas se abocaron a esos negocios, generaron un capital importante en cierto tiempo, pero eso vino abajo porque no hubo un concepto de innovación. El mercado se saturó. Estamos viendo la tendencia de los cafés en la actualidad. Una inversión dura en ese negocio. Que el negocio no es la taza de café, son los misceláneos que se van sumando al proceso económico de esa unidad productiva como tal, pues las personas no entienden eso. Entonces, el concepto, la inversión, el retorno, y muchas personas que no han tenido posibilidad de tener acceso a educación universitaria o se consideran no aptos, que es un problema de autoestima social, no aptos para tener acceso a lo que pueden tener otras personas. Ellos dicen, bueno, que alguien me resuelva. Yo creo que los que estamos acá hemos venido de abajo y hemos entendido lo que implica construir de cero, con problemas y sin problemas. Yo creo que con más problemas que cualquier otra cosa. Y a partir de lo que yo quiero ser, a donde yo quiero colocar a mis hijos, a donde yo quiero verme con mi familia, está no digamos la receta, pero sí una base importante para comenzar a construir. Si es ser empresario lo que quiero, ¿cuál va a ser el concepto de la empresa? Miren, yo los voy a tener que invitar para un segundo programa porque ya se nos terminó el tiempo y no pudimos hablar del ahorro y es algo importante dentro de lo que es la educación financiera y lo de la recuperación económica del país. Pero me encanta haberlos tenido en el programa, sé que al público también les ha gustado poder contar con su presencia, con su participación y por supuesto con toda su experiencia. Sin embargo, ya para cerrar, simplemente una frase que quieras decir y una frase. Puedes ser citando a alguien conocido para cerrar este programa. Leonardo. Una frase, voy a tomar la tuya, Alejandro. Hay que perderle el miedo al dinero y hay que ser honestos, primero con nosotros y después luego con hacia el los país. demás. Y siguiendo lo que Leonardo está hablando, que estaba interesantísimo, es determinar qué es lo que nos gusta hacer y qué nos apasiona. Y hacer de eso un negocio lucrativo, pero determinar eso que nos mueve, que no es copiar un negocio más, es determinar lo que a mí me gusta hacer. Eso es importante. Bueno, yo copio también de ustedes, ¿verdad? Me queda que es muy importante para esa recuperación económica tener claro el tiempo, el conocimiento y cómo voy a ir administrando ese dinero, de perderle el miedo al dinero y que es necesaria la educación financiera para la recuperación económica de este país. A ustedes muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta una próxima edición de Retos a la Sociedad Venezolana.